Hola, soy Diana Trujillo y bienvenidos a nuestro episodio de los martes de Marte, donde explicamos las novedades semanales de la misión Perseverance. Si recuerdas, hace 2 semanas el equipo de Perseverance estaba bien ocupado instalando el software de vuelo de superficie en los computadores de Perseverance, el cual terminamos con éxito. Ahora veamos lo que hemos estado haciendo con Perseverance por los últimos días, o soles como los llamamos en Marte. En el sol número 9, prendimos el elemento computacional de visión, o VCE, con el objetivo de actualizar el software. El VCE es el tercer cerebro de Perseverance, el cual permite a Perseverance comprender rápidamente lo que ve. Cualquier otro rover, la forma en la que navega es primero conduce, para, mira, piensa y luego vuelve a conducir. Pero con Perseverance puede hacerlo todo a la misma vez, como tú y yo. En el sol número 10, desplegamos el boom del sensor de clima del instrumento MEDA, para ahora sí poder medir presión, temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento. En el sol número 11, complementamos el panorama con Mask&See, el cual no solamente puedes ver alrededor del rover, pero también puedes ver al rover en sí. En el sol número 12, desmontamos y volvimos a montar el brazo robótico. En el sol número 13, hicimos el primer chequeo del sistema de movilidad del rover. Y también actualizamos el software de Pixel para dejarlo navegar autónomamente a un objetivo determinado y ejecutar un experimento. Y en el sol número 14 hicimos nuestro primer paseo. Manejamos a Perseverance por 6,5 metros y ahora estamos listos para continuar manejando kilómetros en el cráter Jezero. Y con esto concluimos las novedades semanales de la misión Perseverance. Ahora, ¿qué tal si conocemos uno de los científicos de nuestro equipo, Germán Martínez? Hola, mi nombre es Germán Martínez y trabajo en el Instituto Lunar y Planetario en Houston, Texas. Soy coinvestigador principal de la misión Marte 2020 y formo parte del equipo MEDA, que es la estación meteorológica a bordo del Perseverancia, cuyo objetivo es facilitar futuras misiones tripuladas a Marte mediante la mejora en la predicción de los modelos meteorológicos del planeta rojo. Durante esta semana he estado trabajando para el equipo de atmósferas definiendo y estableciendo patrones de medida en el cráter Jezero, es decir, qué variables medir y a qué horas del día medirlas para maximizar el retorno científico. En las siguientes semanas me encantaría poder fotografiar nubes de hielo de agua que creemos que se podrían formar en el cráter Jezero, porque ahora mismo estamos en la primavera del hemisferio norte y este es el tiempo del año, la estación del año en la que estas nubes son más proclives a formarse. Un beso, chao. Gracias, Germán. Estoy totalmente emocionada de lo que vas a aprender con el instrumento MEDA. Mucha suerte. Y ahora finalicemos el episodio de esta semana con las preguntas y mensajes de los exploradores del futuro. Mi nombre es Madison Tackett, soy de Yorktown, Virginia. Tengo 9 años. Mi pregunta es, ¿por qué Marte es rojo? Gracias, Madison. Tu pregunta es bien buena. La razón por la cual el planeta Marte es rojo es por la cantidad de óxido de hierro que existe en la superficie. Por eso lo ves de ese color. Y con esto concluimos esta semana de los martes de Marte. Te veo la próxima semana.